Hola, la semana pasada comentábamos el evangelio de aquel dueño de la viña que salió en repetidas ocasiones a contratar obreros para su viña. Cuando fue a pagarles, comenzó a pagarle a los últimos. Naturalmente que les pagó igual como si hubiesen trabajado todo el día. Esto originó que los que habían sido contratados a la primera hora de la mañana se enojaran. Y entonces es cuando le reclaman al dueño de la viña. La respuesta del dueño de la viña fue: no estoy haciendo ninguna injusticia. Con ustedes acordamos un denario por día y es lo que se les está pagando. Y luego agrega una frase muy importante: ¿es que vas a tener envidia acaso porque yo soy bueno? Sí, ese bueno es Dios. Y nosotros somos sus hijos. Lo importante ahora es saber qué tipo de hijos somos. Para ello, Jesús nos presenta hoy una nueva parábola. Escuchémosla. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió: voy, señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Dícele Jesús: en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Vemos que la parábola retoma el tema de la viña. ¿Y qué es la viña? El reino de Dios. Pero cuando se habla del reino de Dios, la gente piensa inmediatamente en el más allá. No, Cristo quiere que ese reino de Dios se implemente ya aquí, donde impere la paz, la tranquilidad, donde reine el amor. Ese es el reino de los cielos que Él vino a inaugurar en medio de nosotros, no en el más allá. Por eso Cristo llama a los discípulos y hoy en día nos llama a nosotros a construir una sociedad mucho más justa, mucho más humana, mucho más vivible. La semana pasada se nos decía que el dueño de la viña salió a contratar obreros, pero resulta que hoy no se nos habla de obreros, se nos habla de hijos. Es decir, nos ha elevado de categoría, ya no somos empleados, somos hijos de Dios. Nos coloca a un nivel muy superior. Somos hijos de Dios. Somos hijos del dueño de la viña. Vemos que Jesús inicia la parábola con una interrogante. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Cuando un rabino iniciaba una prédica, iniciaba una parábola y comenzaba a hablar de un padre, automáticamente los oyentes entendían que ese padre era Dios. Y cuando hablaba de un hijo, ellos entendían que eran ellos, el pueblo de Israel. Ellos se consideraban el hijo de Dios. Es más, en muchas expresiones del Antiguo Testamento se nos habla al pueblo de Israel como hijo de Dios. Lo primero que les sorprende es que Jesús no está hablando de un hijo, está hablando de 2. Y resulta que ellos se consideraban los hijos únicos de Dios. Para ellos Dios solo tenía un hijo, el pueblo de Israel, porque resulta que para ellos los publicanos, las prostitutas, los pecadores no eran hijos de Dios, eran considerados lo peor de la sociedad. Recordemos bien que Dios tiene 2 hijos, aquellos buenos, quienes cumplen los preceptos, los mandamientos, y aquellos no tan buenos, aquellos bandidos, aquellos vagabundos, aquellos que andan por mal camino, ellos también son hijos de Dios. Recordemos lo que les dije la semana pasada, que nosotros no obtenemos la filiación divina por nuestros méritos, no, sino por la gracia y por la misericordia de Dios, que nos ama a todos de acuerdo a nuestras necesidades, no por nuestros méritos. Y Jesús quiere darnos una lección, a ambos, a los buenos y a los no tan buenos. Indudablemente Jesús quiere que las prostitutas, los pecadores, los paganos, los ladrones, los bandidos, que todos se conviertan, que todos cambien de vida. Ciertamente Jesús desea para ellos una conversión, pero también desea que los buenos, quienes se creen buenos, que también se conviertan, que también acepten que hay otro que es mi hermano, a quien tengo que ayudar. Escuchemos ahora cómo el padre se dirige a los hijos. Llegándose el primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Aquí el padre no se nos presenta como un jefe que da órdenes. Se nos presenta como un padre que se acerca con cariño, con ternura hacia su hijo. Y lo llama hijo.
Ya no le dice, como veíamos la semana pasada, siervos, trabajadores, obreros para mi viña. No, aquí lo llama hijo. Por eso es importante que nosotros nos sintamos hijos de Dios, no siervos, no esclavos. La respuesta de este primer hijo es dura y es negativa. No quiero, dijo. Tendría tal vez en mente otros proyectos. Pensaban que sus proyectos eran mejores que los que Dios tenía para él. Pero luego entendió que la propuesta que el padre le hacía era mejor que los planes y proyectos que él tenía. Y allí recapacitó, se arrepintió y fue. Entendió la propuesta de Jesús. Él revisó su propia posición, revisó sus proyectos, sus planes, y cayó en cuenta que quien le ha pedido trabajar en la viña no es un jefe, es su papá. Y nadie va a querer mejor para los hijos que su propio padre. Por lo tanto, aquella invitación significaría que era lo mejor para el hijo. Aunque fuera difícil y fatigoso, pero entendió y comprendió que el padre quería lo mejor para él. Vamos a escuchar ahora lo que sucede con el segundo hijo. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo, y él respondió, voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero, le dicen. Sorprende la respuesta tan inmediata de este segundo hijo. Voy, Señor. Fijémonos lo siguiente, no lo trata como un padre, lo trata como un señor, como un jefe. Para él, las disposiciones de un jefe son órdenes y las órdenes se tienen que cumplir. Por eso, sin pensarlo dos veces, sí voy, es una orden que tengo que cumplir, aunque después no fue. Por eso, la respuesta de este sí tan inmediato significa que no entendió nada de la petición que se le estaba haciendo. No entendieron qué era lo que el Señor quería. Por eso Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron de inmediato, el primero, efectivamente. Nosotros nos sentimos reflejados en estos dos hijos. ¿Cuántas veces decimos no y al final vamos? ¿O cuántas veces decimos sí y al final no hacemos nada? Ahora Jesús aprovecha el público que tiene de frente, que son los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, la clase alta de la sociedad, los estudiosos de la palabra de Dios. Aprovecha para dirigirse concretamente a ellos. Y es cuando dice lo siguiente. Dícele Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros ni viéndolo os arrepentisteis después para creer en él. Pongamos atención a lo que Jesús nos quiere decir, porque muchas veces hemos malinterpretado este párrafo de esta parábola. Jesús no está diciendo que los publicanos, las rameras, las prostitutas, los borrachos, los pecadores son mejores que los demás. No, jamás ha dicho eso. Jesús no ha dicho que ellos son mejores que el otro, que ellos no necesitan convertirse. No, Jesús no ha dicho eso. Jesús no ha dicho que ellos son buenos y los líderes religiosos que tiene al frente, aquellos cumplidores de la ley, aquella gente pía, aquella gente devota, y que ellos son malos. No, jamás Jesús ha dicho tal cosa. Los publicanos y las prostitutas no son ejemplo a imitar, van por mal camino, deben convertirse. Jesús lo que está diciendo que los publicanos, los pecadores, las prostitutas, pasarán delante de ellos, llegarán primero que ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún prejuicio. Mientras que los otros, por estar cumpliendo sacrificios, holocaustos y lo demás, piensan que están en regla con Dios, que no necesitan convertirse, que ellos están bien. Mientras que los publicanos, las prostitutas y los pecadores, ellos sienten necesidad de conversión. Y por eso cuando vino Juan Bautista, ellos lo escucharon. Ellos abrieron su corazón, ellos se convirtieron, mientras que los líderes religiosos, los políticos, los fariseos, cerraron la propuesta de Juan Bautista. ¿Por qué? Porque pensaron que ellos estaban cerca de Dios, estaban en paz con Dios, mientras hacían sacrificios, ofrendas, holocaustos y todo lo demás. Por eso rechazaron la propuesta de Juan Bautista y se les cerró a ellos la puerta de poderse encontrar con el Mesías. Las prostitutas, los publicanos y los pecadores que no tenían ningún tipo de rito, abrieron su corazón y tuvieron la posibilidad de llegar antes al encuentro con Jesús que los otros que parecía que lo tenían todo. Juan Bautista les anunció a unos y a otros que venía el Mesías. Estos, por estar cumpliendo el rito, por estar cumpliendo la ley, rechazaron la propuesta de Juan Bautista. Vino Jesús y lo mataron. Perdieron la oportunidad de entrar en la viña del Señor. Que el Señor les bendiga y tengan todos una feliz semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.